Como llevamos viendo en este canal bastante tiempo, el terror tiene muchas caras, hay muchas formas de presentar terror. Primero tenemos el terror fantástico con monstruos, con mitología, vampiros, hombres lobo, etc. Incluso tenemos un terror un poco más asequible para niños, como por ejemplo Monster House. Después hemos tenido un terror muy realista, que a mí me gusta mucho, ahí entramos los falsos documentales y también entra pues este terror un poco más policíaco, este thriller, y muchas veces se tira mucho más al thriller, pero nos olvidamos de esa parte de terror. Tesis, de Alejandro Amenábar, es una de esas películas que tiene un balance perfecto. Yo diría más que es un thriller que una película de terror, pero tiene tantos momentos absolutamente terroríficos, te acojona tanto, tiene momentos tan de ponerte al filo del asiento, que bueno, es una película que evidentemente tendríamos que recomendar y que hablar de ella este octubre. Así que, sin más dilación, Tesis. Bien, Tesis. Espero que todos los que estáis aquí hayáis visto Tesis. Es una película absolutamente recomendable y si no la has visto, solo te voy a dar unos pequeños pinceladas antes de que la vayas a ver y luego ya puedes retomar este vídeo. Tesis nos sitúa en la vida de Ángela. Es una estudiante de la Facultad de Imagen que está haciendo una tesis de la violencia en televisión, en entretenimiento, por así decirlo. A todo esto se va envolviendo cada vez más en el tema de las películas con mucha violencia, cómo el ser humano toma la violencia, y gracias a eso descubre una red de películas snuff. ¿Qué es una película snuff? Es donde ocurren asesinatos reales, no son simulaciones, no es actuación, no es maquillaje, es un asesinato totalmente real. Eso es una película snuff. Ángela empieza a descubrir esto y ve que hay varias personas que conoce que pueden estar metidas en eso. Intentará salir de este gran embrollo en el que su vida correrá peligro, intentará salir gracias a su amigo Chema, pero a la vez pues la vida es complicada y le pasarán cosas muy jodidas. Bien, eso es si no has visto Tesis. Ahora bien, ¿qué es Tesis? Tesis es una oda a la no violencia. Me gusta mucho cómo está tratado el tema de la violencia en esta película. Desde el minuto 1 te dicen que esta película va a reflexionar sobre la violencia, porque evidentemente la protagonista, Ángela, está reflexionando sobre la violencia. Ángela es el ejemplo perfecto. Dice no sentir nada de atracción por escenas violentas, es todo lo contrario a Chema, a su amigo. Ella no tiene ningún sentido, ningún lazo que le ate a este tipo de cine y no encuentra nada divertido en él, pero a la vez ha escogido este tema como parte, como su tesis, como su trabajo final. Por tanto es como que una especie de dicotomía. Y luego vamos a ir viendo poco a poco que hay partes que la interesan, hay, digamos, esa cierta necesidad humana de ver lo malo que está pasando. Esto lo vemos en unas cuantas escenas. La primera abre directamente con esto, que es el asesinato, o mejor dicho, el suicidio de una persona en el tren, donde los policías dicen que no miren, no pueden mirar, pero Ángela se siente muy tentada a mirar. Y luego, como Ángela, pues eso, empieza a ver películas snuff con Chema, y al final, cuando encuentran una película snuff real, ella se tapa la cara, pero mientras se tapa la cara va apartando los dedos para ver entre los ojos. Luego ella, pues el tema este de que está en su casa, baja todo el color, todo el contraste de la imagen y lo dejan totalmente negro, pero sigue escuchando esos llantos, esos alaridos de la persona. Ángela, sin saberlo, tiene cierta tendencia hacia la violencia. Esto nos deja una pregunta, que es que si todos los personajes de la película, todos los importantes, los 4 importantes, Ángela, Chema, Bosco y Castro, son parte de la violencia de algún modo o de otro, como espectadores o productores, nos deja un poco la idea de el ser humano está intrínsecamente ligado a la violencia, el ser humano, algunos producen violencia y a algunos les gusta ver violencia, o por qué, por ejemplo, todo el espectáculo que vemos mucho se basa en violencia. Quizá a veces no una violencia real, como yo que sé, los toros, que es algo absolutamente deleznable, sino violencia, por ejemplo, en películas de acción donde matan a gente o tal, que bueno,
por ejemplo, un pensamiento que se tiene constantemente es: un niño puede ver una película de acción en el que salga sangre, salgan puñetazos y tal, pero luego no puede ver una película donde dos personas se estén besando y se empiecen a quitar la ropa aunque no llegue a nada. Por tanto, como que los grados de permisividad se abren mucho más con la violencia. Podemos encontrar una violencia tanto recreativa como filosófica. Esto es una parte que la película coge y ahonda bastante en ella, porque es un poco la base de la película y el tema que va a estar tratando constantemente. Por tanto, para cerrar el tema de la violencia, podemos decir que la verdadera tesis, la tesis que le da el nombre a la película, no es sobre la tesis académica de Ángela, sino es sobre la tesis, digamos, mental, o la pregunta que plantea la película, que es: ¿por qué el ser humano está atado a la violencia? ¿Por qué el ser humano tiene ese lazo tan cercano con la violencia? Y si algún día podremos despegarnos de ella, o es algo totalmente intrínseco y del que no nos libraremos jamás. A su vez, si os dais cuenta, no es una película con muchísima violencia. La película está reflexionando constantemente sobre la violencia, pero no es una película donde salga gore, donde salgan asesinatos bestiales, donde salgan hechos totalmente, pues, mayores de 18. Es más un thriller en ese sentido, porque no es tan visceral, no es tan gráfica. De hecho, ahora que lo pienso, solo se muestran los asesinatos de los dos villanos, que es Bosco y Castro. Solo se muestran esos asesinatos. Cuando mueren personajes que no son asesinos, como por ejemplo la mujer Vanessa, no se ve cómo muere en pantalla. La novia de Bosco, la mujer rubia, tampoco. Vanessa es la rubia y la otra era Verónica, no me acuerdo, bueno, la del periódico y la novia, no se muestra cómo mueren ellas dos, porque ellas son inocentes. Solo se muestra a los culpables. Por tanto, podemos decir, ya que solo se ven las muertes de los villanos, podemos decir que la película solo culpa a las personas con esa mala intención, a los productores de violencia, y no a las víctimas. Por tanto, como que mantiene un poco más de respeto con la personalidad de la víctima al no mostrar su muerte, pero sin embargo puede mostrar la muerte del culpable perfectamente. Y también decir, esta película es una película de Amenábar, el director de Ágora, el director de Mar Adentro, el director de Abre los Ojos, de Los Otros. Por tanto, bueno, un director que básicamente aquí ya puedes ver un poco lo bien que trabaja el tío. Creo que al menos en esta película tienen los planos muy pensados, también el guión es de él y la música creo que también es de él. Por tanto, es una ópera prima que, bueno, básicamente es totalmente una ópera prima. Todo lo básico del guión, todo lo básico de la dirección, toda la atmósfera que genera con la música, todo es de él. Por tanto, digamos que es una película totalmente suya, no es por encargo, nada, no, además creo que la hizo mientras estaba estudiando todavía. Por tanto, pues es otro éxito más, y además, pues todos sabemos que ganó unos cuantos Goya, tal, porque es una película muy muy buena. Para mí el guión está genial, es una historia de películas snuff, que por cierto, si queréis un poco más de cine snuff, así un poco rollo soft, tenéis 8 mm de Nicolas Cage, y si queréis algo un poco más hardcore porque os va a lo fuertecillo, pues podéis ver a Serbian Film, que también orbita un poco en torno a la idea de las pelis snuff. Bueno, las pelis snuff y el guión. Creo que el guión trata muy bien este tema de tal. No tarda en explotar, o sea, no tarda en salir el concepto de las películas snuff en el guión, y creo que el guión es muy sincero en el sentido de, vale, estamos en una especie de misterio, no sabemos exactamente cómo va la cosa, no tenemos todos los datos hasta el final, pero aún así siempre tenemos figuras amenazantes que son, pues, Chema un poco, porque sabemos que es un fricazo, pero que también se le va la olla. Bosco, vamos, tiene toda la pinta de ser el malo, tal. Y bueno, Castro, no hay que ser muy inteligente cuando ya le ves la primera vez que está ahí fumando, hablando de la violencia, que dices, bueno, tú estás muy tranquilo, pero tú eres un cabrón seguro. Además, la reflexión que ofrece Castro ayuda un poco a lo que decía al principio de la violencia. Ellos tienen que ofrecer, los productores de snuff tienen que ofrecer lo que el público quiere. Le he dado al micro otra vez. No hay vídeo en el que no le dé al puto micro. Los productores de snuff le dan al público lo que quieren, son como los productores de cine, pero mucho más sinceros, porque no hacen caso un poco, digamos, a los límites personales o morales de cada persona o del espectador. Por tanto, pues eso, Castro está bastante claro que es un malo desde el principio, y Bosco es tan evidente que es malo que tú piensas mientras estás viendo la película, este no es malo, está tan claro que es malo, cuadraría tan bien que Bosco sea el malo que no será el malo. Tendrán una sorpresita.
¿Habéis visto esas películas que te guardan la sorpresita para el final? Como que te lo montan todo para que sea A, B, C y en vez de venir D viene J, A, B, C, D, J. ¿Por qué? Porque hay que sorprender. Muchas veces es más difícil mantener una coherencia y al mantener la coherencia intentar sorprender. Tesis no sorprende un poco por su coherencia, tiene una coherencia pues eso, totalmente, valga la redundancia, coherente, pero su sorpresa, su digamos tensión viene del lado de la dirección, por tanto el guión es muy coherente y no tiene grandes sorpresas. Bosco es el malo, Chema es bueno, Castro es malo, Ángela es buena, digamos como que cuando se te presentan los personajes lo hace muy bien porque aguanta con eso hasta el final, no intenta darte una sorpresa final o una sorpresa demasiado rocambolesca, por tanto para mí, vamos, mis dieces para el guión, porque es que no se traiciona, no intenta darte una sorpresa de último, sino que sí, Bosco es malo, lo sabíamos todos y mola mucho ver un poco pues eso, ese monólogo final en el que él cuenta cómo va a masacrar a Ángela y tal. Dos cositas más. Normalmente en el terror se usa mucho color rojo, es evidente, el color rojo es color sangre, es color pasión, es el color un poco del peligro, es un color muy visceral, es un color que nos mantiene alerta constantemente. Por tanto es muy natural que se use el color rojo. De hecho, veis mis miniaturas y hay mucho color rojo. Nos llama la atención a los seres humanos, nos salta a la vista el color rojo. El color azul, por el contrario, tiene otras propiedades como la depresión, la tristeza, la quietud, cosas así. Por tanto, que use el color azul como el color que indica peligro, que indica muerte en esta película, que es el color de la cámara, si veis pues eso, cuando están grabando a Ángela es el color azul, el color de la cámara, el color de la tristeza, como que cambia ese rojo que es tan usual en este tipo de películas por el azul. Por tanto, pues eso, ya veis que un azul que es algo como mucho más tranquilo, mucho más relajado, de pronto se vuelve totalmente amenazante y te acojonas cuando empiezas a ver pues eso, ese tipo de películas en azul. Luego, y para terminar, el suspense. Este tío lo hace muy bien dándote dosis. Cuando, yo que sé, tú vas a ver un tipo de películas tal, normalmente siempre se gradúa la escena de terror. Tienes que ir de menos a más. Rollo, imagínate que Jason está andando, escuchas primero las pisadas, luego le ves a lo lejos, luego te intenta atacar pero lo esquivas, como que va de menos a más. Antes del asesinato final grandioso y apoteósico, tienes que dar pequeñas pildoritas, pequeñas cositas para que como que se sienta una ascensión. Eso Tesis lo hace muy bien con el tema de la película. Básicamente empezamos un poco con el tema de la película de Chema, que es que está matando gente y claro, Ángela dice en plan, ¿esto es real? Y Chema le dice, por supuesto que es real, ¿sabes? Pero luego me gusta mucho un detallito que tiene Chema, que es que cuando ve la película Snuff, la película robada de Castro, dice, coño, esto es real. En plan, él no había visto una película Snuff todavía, él no la había visto todavía. Todas las películas que tenía él serían maquillaje, serían pues cosas para motivaos, más que una película Snuff real. Por tanto, vemos ahí un poco el principio de que ya está viendo la película, pero luego cuando tiene la cinta real, lo que hace es ir poco a poco. Primero vemos que ha matado a una persona, ha matado a Figueroa, su profesor, con lo cual ya te presentan el elemento de la cinta y el elemento del vídeo como un elemento a temer y algo pues que se tendrá que resolver, porque ni ella ni nosotros hemos visto la película. Luego vemos el tema de los sonidos, el tema de los gritos, que de hecho creo que comunica mucho mejor esa pantalla en negro acercándose con ese zoom, con los gritos. Es una escena verdaderamente inquietante. No es terrorífica como tal, sino es inquietante. Sabes que está pasando algo pero no lo puedes ver. Es absolutamente, bueno, jodido. Y luego ya pues sube un poquito más de tono cuando ya la ve Chema y ella pues lo logra ver a través de sus ojos porque está asustada. Por tanto creo que el tema este del escalón del terror está muy bien. Luego pues eso, hemos dicho que hemos acabado un poco la película con el tema del monólogo este de Bosco, pero en realidad pues hay otras cosas antes, como la persecución, que es maravillosa, es magnífica. De hecho me recuerda mucho a Michael Myers, porque es que Bosco casi lo más aterrador de Bosco no es cuando está corriendo, es cuando está andando, porque es que le ves con una mirada fija, fría, es totalmente frío.
y creo que pues eso, los actores están muy bien elegidos. Una cosita que quizá es culpa mía, porque me he acostumbrado al doblaje español o al doblaje en general, una cosita mía es que a veces noto los diálogos, momentos muy puntuales, como que les falta cierta improvisación o cierta soltura, por así decirlo, cierta naturalidad. Quizá estoy muy acostumbrado a la voz del doblaje en español y escuchar actores españoles muchas veces se me hace como que están leyendo el guión más que hablando naturalmente. Ya te digo que es una cosa pues más personal mía, pero bueno, yo qué sé. Por tanto, lo dicho, Tesis es una película sobre la violencia en las películas snuff, muy buena, te ofrece una reflexión que hay que tener en cuenta y además tiene un guión, vamos, maravilloso. Tiene una historia muy simple y de tan simple es buena. Tiene pocos elementos y si te fijas, pocos personajes principales, porque la novia de Bosco, la hermana de Ángela son tangenciales. Pero los 4 pilares, o incluso 3 pilares, están ahí siempre. Por tanto, ya digo que es una película, bueno, que ya os he dicho que los que hay de, al menos del mes del terror, son para traer películas buenas. Y pues como hemos comentado, Drácula, que era terror fantástico, terror para niños con pesadilla antes de Navidad, pues ahora tocaba un terror realista, un terror real. Ya os avanzo, me estoy poniendo la manta a la cabeza, pero ya os avanzo que quizá, si el año que viene hay mes del terror, quizá lo haga de El silencio de los corderos, porque es otra película de terror realista que me encanta. Bueno, y mucho más que Tesis, a pesar de que Tesis me gusta. Nada, decir, esta es la tercera película de las 4 que vamos a comentar. El último que hay de este mes del terror, 2021, pues será un terror que no es terror, un terror cómico. Y cogeremos a Scooby-Doo, porque pues, ya lo veréis en una semanita. Así que nada, muy agradecido de teneros otra vez en la cripta y nos vemos en otro vídeo. Yo soy Galilón. Hasta otra.